Lo que haría un presidente responsable y razonable es, ante una inestabilidad parlamentaria más que evidente, ante casos de corrupción que le acechan, es disolver las Cortes y convocar elecciones para que los españoles podamos opinar sobre lo que hemos vivido este último año. Claro, qué buena idea, Borja Semper. ¿Y qué tal si repetimos las elecciones una y otra vez hasta que haya un resultado que os venga bien y que Feijóo pueda gobernar antes de que Ayuso le corte la cabeza? Es que es tremendo ya. Estamos en 2025 y esto es el maldito día de la marmota. Siempre igual. Una vez más, sale Borja Semper, el ilustrísimo político que abandonó el PP porque era demasiado de extrema derecha con Pablo Casado y ha vuelto con Ayuso diciendo me gusta la fruta y que te vuelte chapote, y ahora aparece a principios de enero para decir que Pedro Sánchez convoque elecciones. Si es que de verdad, podrían callarse, abrir así y cerrar la boca, y yo podría ponerle la voz encima y acertaría en un 98% las cosas que van a decir. Es que siempre es lo mismo. Sánchez convoca elecciones, Sánchez convoca elecciones, sí. Hasta que os salga lo que a vosotros os gusta, ¿no? Básicamente, ese es el plan, es maravilloso. Titular de El Confidencial. Génova pide a Sánchez elecciones en 2025 y carga contra el PSOE y contra Vox por la inmigración. Ahora hablamos de inmigración, pero primero, elecciones en 2025. Es decir, exactamente lo mismo que pedisteis en 2019 cuando ganó Sánchez, en 2020 porque había pactado anteriormente con Podemos y decíais que entonces era pecado mortal y tenía que haber elecciones de nuevo, en 2021 lo pedisteis de nuevo, en 2023 estabas desesperado pidiéndolo de nuevo, que justo fue cuando llegó Feijóo y tenía las encuestas de su parte. En el 2023 os agotasteis de pedir elecciones, finalmente las tuvisteis. Pedro Sánchez lo que hizo fue adelantar las elecciones, las adelantó después de tanto decir elecciones. Va Pedro Sánchez y bueno, pues por una vez os da la razón en algo, venga, elecciones, y resulta que no sacáis suficientes votos, amigos míos. Feijóo, que le habían dorado la píldora, que todos los empresarios estos demoscópicos le habían susurrado lo bien que iban las encuestas y lo presidenciable que era, y que si no a unas malas pactaba con Vox y lo tenía hecho, y resulta que al final se da la hostia del siglo. Bueno, no se da la hostia del siglo. Los españoles le dan la hostia en el siglo. O más bien, le dan con la puerta en la cara, con la puerta de la Moncloa concretamente en la cara, y se queda fuera y sin gobernar. Y entonces, al día siguiente de las elecciones, cuando se da cuenta que no va a gobernar, ya empieza de nuevo a pedir elecciones. Y así estamos, amigos. Todo el 2024, este último año, pidiendo elecciones, ignorando que hacía apenas unos meses, en verano del 23, habíamos votado, y ahora empezamos el 25, pues de nuevo, con elecciones. Esto no cambia, amigos, por eso digo, el maldito día de la marmota. Y ahora, pues bueno, le meten un aderezo por aquí, un aderezo por allá, pero lo fundamental es eso, elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque no gobernamos nosotros. Hasta que vayan a votar los españoles, hasta que se cansen y así, pues haya ya por fin una mayoría nuestra que nos permita gobernar, que el pobre Feijóo es que no aguanta más. Amigos, que va de eso el asunto, de que Feijóo no aguanta más, que como tenga que aguantar hasta el 2027, que es cuando debería celebrarse las elecciones generales de nuevo, pues queda un trecho y Ayuso ya se la habrá cepillado por el camino. Y seguramente bastante antes del 27. Y dice Feijóo, y por eso también lo sabe Borja Semper, porque Borja Semper, si está Ayuso ahí al frente, tampoco mandará demasiado. Bueno, si manda poco ahora, imagínate, en el futuro. Pero Feijóo ahora debe estar diciendo, ostras, si es que no pueda contra Ayuso, que es evidente que no puedo, es que no puedo ni contra Mazón. Que mandan a Cuca Gamarra por ahí a decir que es un político muy honesto. Mazón, de Mazón lo he dicho, o sea, de cualquier otro diría, hombre, pero de Mazón, que es el mentiroso principal del reino, y además que lo saben también los votantes del Partido Popular. Bueno, pues esto es lo que hay, amigos y amigas. Os voy a someter a la tortura de escuchar algunas de las cosas que ha dicho en su última rueda de prensa Borja Semper, pero se resume en esto y en el aderezo, como os decía, del tema de la inmigración, criticando al PSOE y a Vox de la misma manera. Es decir, criticarán al PSOE, no sé muy bien por qué, porque se intentó sacar adelante la reforma de la ley de extranjería y votó en contra el Partido Popular, a pesar de que el Partido Popular de Canarias, que son los quienes lo están sufriendo, le dijeron, por favor, votad a favor, no a favor de una ley ni una reforma en concreto, sino de empezar a poder debatir en el Congreso. Bueno, pues el Partido Popular votó en contra de ni siquiera poder empezar a debatir, y al mismo tiempo critican a Vox por ser demasiado radicales. Es como, si es que estáis más cerca de Vox vosotros, que no queréis ni empezar a debatir, y que después Feijóo, cuando habla, empieza a hablar de la inseguridad que generan los inmigrantes, no sé qué. Bueno, ¿os acordáis de este momento ridículo? Es que antes me he acordado y digo, lo tengo que rescatar. Clip absolutamente increíble, que es, parece irreal, de una entrevista que tuvo con Carlos Alsina en Onda Cero, hablando sobre inmigración. Atención. Nosotros necesitamos inmigrantes regulares en España, sí.
Y es evidente que esto es así. ¿En eso coincide usted con el presidente Sánchez, entonces? No, eso coincido yo con cualquier persona sensata que se acerque a las necesidades objetivas de un país. Y por eso nosotros... Porque al presidente le han reprochado que por haber dicho justamente eso mismo, que España necesita mano de obra inmigrante, haya generado un efecto llamada. Sí. Es que, pero usted, con la mayor crisis de inmigración Entonces usted acaba irregular... usted también ha generado un efecto llamada ahora al decirlo. No. Es que este momento fue tremendo. Este momento me encanta especialmente cuando le estaba diciendo al Sina, vamos a ver. Justamente eso mismo. Y Feijóo se toca el pelo. Que España necesita mano de obra inmigrante, haya... A ver, o sea, porque os acordáis la polémica que hubo. Fue en septiembre esto. Después del verano justo, cuando hubo una gran crisis migratoria. Bueno, todavía sigue habiéndola porque no la han solucionado, porque se han quedado así de brazos cruzados diciendo yo no pacto nada con el PSOE. Bueno, en ese momento dijeron, no, es que hayas salido a decir, Sánchez, que hacen falta inmigrantes para determinados trabajos, eso es efecto llamada, para que vengan todos en masa a nuestro país, bla, bla, bla. Es decir, le compraron el discurso a Vox de pe a pa, amigos, le compraron el discurso a Vox. También Borja Semper, que va tan de digno de, no, ni con el PSOE ni con Vox, le compraron el discurso a Vox. Efecto llamada. Después le pregunta, ¿pero es necesario la inmigración? Y dice, sí, eso coincido con Sánchez. No. Si usted le han reprochado eso, sí. Entonces usted también ha generado efecto llamada. No. O sea, ridículo. Que por si alguno se pregunta cómo es posible eso de que Feijóo no vaya a durar demasiado, pues bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Porque es que el pobre es que no aguanta ni una entrevista con Alsina, es que es tremendo. Bueno, pues ahora atención a Borja Semper, que es a lo que habíais venido a este vídeo. Borja Semper, primera declaración ante los medios sobre la actualidad política. Es para echarse a temblar, atención. Todos, espero que hayáis pasado unas felices fiestas de Navidad y que la resaca del fin de año la estéis llevando mejor. Veo algunos más perjudicados que otros, pero bueno, en cualquier caso, bueno, aquí todos una feliz Navidad. se empieza a hacer el graciosete, resaca de Navidad. Bueno, es el Partido Popular el día 2 de enero. La resaquita la que debéis tener vosotros, que seguís exactamente igual que como empezasteis. Solidaridad con las personas. Bueno, con el extra de estar hablando ahora de la estampita, malvada estampita de una vaca de peluche que sacó Lala Chus en fin de año. Es decir, en la ciudad de Nueva York. Habéis entrado por todo lo alto. Eso no es, el pueblo norteamericano. No es resaca, eso es algo peor. Además de con las víctimas, con su gobierno. Bueno, se está solidarizando ahora con las víctimas del atentado que hubo en Estados Unidos. Es que el IVA de los productos básicos lamentablemente va a subir. Que la factura de la luz también va a subir del 10 al 21%. Y mirando retrospectivamente, esto no es casualidad, sino que sabemos que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, los españoles pagamos una media de 2.600 euros más en impuestos. Es que no puede ser más mentiroso. ¿Os dais cuenta de la trampa que hace, no? Cada español, es decir, tú, yo, todos pagamos una media de 2.000 euros más. Que esto es la típica patraña, cutre, de la media, por la cual si tú tienes 2.000 euros y yo tengo 0 euros, los dos tenemos cada uno 1.000 euros. Oye, pues no es verdad. Entonces con esto, claro, se hacen un continente completo, nos juntan a ti y a mí con Amancio Ortega y con las empresas del IBEX 35, pues entre todos pagamos 2.000 euros más por cabeza, que no me jodas. Que los únicos impuestos que se han subido han sido los impuestos a las grandes fortunas, impuestos de patrimonio e impuestos a las energéticas y a la banca. Que por cierto, los de las energéticas se lo acaban de tumbar justo el Partido Popular pactando con Puigdemont, que ya sabéis que actúan como el lobby de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Pero esta trampa cutre, que todavía la sigan usando y que se crean de verdad que cuela, no, pagamos de media 2.000 euros más. ¿De media entre quién? Pedazo de sinvergüenza. Y después dice, y además va a subir el IVA de la luz del 10% al 21%. No, eso no es que vaya a subir el IVA de la luz del 10% al 21%. Eso es que el IVA de la luz siempre estuvo al 21%, que por cierto lo subió Mariano Rajoy, el Partido Popular, tu partido, del 18 al 21%, y ahora lo que hace el IVA de la luz es volver a donde estaba antes de que se pusieran las medidas extraordinarias por el aumento de los precios, que fue regulada la energía por Teresa Rivera, que dijisteis que aquello era el fin de la energía y el comunismo porque se iba a regular un precio y al final funcionó. Lo llamabais el timo ibérico. Bueno, al final el timo ibérico funcionó, tuvimos la electricidad más baja de toda Europa y de hecho toda Europa acabó asumiendo nuestra forma de calcular el precio de la energía. Y ahora el IVA, una vez que el precio de la energía ya no está a los precios que estuvo en aquellos meses cuando empezó la guerra en Ucrania, pues entonces ya vuelve a donde estaba antes. Pero claro, esto lo camuflan de te suben los impuestos y de media paga 2.000 más. De verdad, Borja, es que te piensas que todo el mundo es como algunos que tienes por alrededor y que todos somos, no sé, que tenemos un nivel intelectual similar al de el señor Miguel Tellado, pero por lo general no, los españoles somos un poco más inteligentes. No sé qué consideración tiene sobre sus propios votantes él. No sé. Esta es la cuesta de enero de todos los años que se ve agravada por un mal gobierno.
Pero hay una cuesta de enero y una cuesta del año 2025 que también es política. Y lamentablemente sabemos que el año 2025 va a ser un año plagado también de polémicas, desgraciadamente, y de problemas del gobierno que va a intentar trasladar al conjunto de los españoles. Lo sabemos. ¿Por qué lo saben? Bueno, pues amigos y amigas, por esto, concretamente por esto. ¿Os acordáis de este titular, no? Feijóo confía en que los jueces tumben a Sánchez tras asumir que no dan los números para una moción de censura. Pues ahí lo tenéis. O sea, ¿te van a convocar elecciones? No, solo faltaría que te convoquemos elecciones cuando a ti te dé la gana y que pruebes infinitas ocasiones a ver si así al final los españoles te votan lo suficiente. En segundo lugar, ¿hacemos una moción de censura? Hombre, intentarlo han intentado. Y el peloteo a Puigdemont también ha ocurrido, acordaos de esto. Diciendo, Feijóo destaca la coherencia de Junts con su programa y pone en valor la sintonía entre ambos en materia fiscal. Junts es un interlocutor válido. Tenemos afinidad en temas económicos y fiscales. Es decir, y después a esto solamente le añades al señor Feijóo diciendo que por favor los socios de gobierno le diesen sus votos para una moción de censura. Y hombre, pues se entiende perfectamente el problema que tiene ahora mismo Feijóo. Y hombre, queda bastante claro que intentarlo ha intentado, pero que no le dan los números porque, hombre, Junts le puede interesar tontear con el asunto de venga, te apruebo la rebaja fiscal a grandes empresas, no sé qué, no sé cuántos. Pero lo de hacer presidente a Feijóo con Vox al mismo tiempo, que son partidos que literalmente han dicho que le quieren ilegalizar, hombre, pues le va a costar. Y por eso, como ha asumido que no le dan los números, pues dice que entonces confía que los jueces tumben a Sánchez. Claro, y ya está, y nos quedamos tan anchos. Y ahora viene el señor Borja Semper y básicamente lo que hace es confirmárnoslo. Nos lo confirma. Sabemos que va a tener un año muy complicado. ¿Por qué? Porque hay una confabulación clara, no entre los jueces en general, sino entre algunos jueces, como el juez Peinado, por ejemplo, que como dijo José María Aznar, que puede hacer que haga, y bueno, pues están haciendo, y tanto que están haciendo. Tantos escándalos que ha habido, escándalos que han quedado ¿en qué? Amigos y amigas. ¿En qué? Porque lo de Begoña Gómez, hombre, han intentado estirar el chicle hasta el infinito y más allá y le está saliendo mal el asunto. De hecho, lo último ha sido que pillaron al juez Peinado inventándose literalmente la declaración de una testigo para poder imputar a otro. O sea, una cosa demencial, loca. Hablamos en este canal sobre el hermano de Sánchez, que dijeron que tenía 1,5 millones de euros en acciones de patrimonio de del BBVA. Bueno, resulta que era mentira. El BBVA tuvo que salir a desmentirlo, el propio banco. Y lo único que les puede salir es el tema Ábalos, el tema Koldo. Pues también os digo, es que Ábalos y Koldo desde el primer momento fueron expulsados del partido. Que ojalá en el Partido Popular, en su partido, Borja Semper, hubieses actuado de una manera mínimamente parecida a como ha actuado en esta ocasión el PSOE. En otras ocasiones no, el PSOE también ha sido un partido que ha tratado demasiado bien, con demasiada complacencia, demasiados corruptos. Pero en este caso, hombre, pues lo han hecho bien, lo han echado al momento. Por ejemplo, sin irme más lejos, esto supongo que no puedes hablar tú, Borja Semper, porque si no tu cabeza, pues bueno, corre riesgo. Pero, ¿sabes, no? Que la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, que además está en la mesa del Parlamento de Madrid, está imputada por corrupción. Número 3, ¿eh? ¿Y qué han hecho? ¿La han sacado del partido, como han hecho con Ábalos? ¿Le han quitado la militancia? ¿Le han pedido que entregue el acta y que deje de ser diputada? No. Ahí sigue, la siguen defendiendo. Pero hombre, ¿qué van a hacer en el Partido Popular? Si son profesionales de hacer esto, con Zaplana, acordaos. Lo defienden hasta el final y cuando resulta que lo acaban condenando, 16 millones que se llevó por ahí, ahora ni me acuerdo, no lo conozco. Con Rodrigo Rato exactamente lo mismo, que recientemente también pues, ha recibido lo suyo. Nada, no, ahora ya no me suena. Ojo, el autor del Milagro Económico Español, y ahora ya pues, te has olvidado, si te he visto no me acuerdo. Pero claro, el problema es del Partido Socialista. Es que Borja Semper, de verdad. Es una cuesta política que tiene que ver con la inestabilidad del gobierno, una inestabilidad cada vez más palmaria, cada vez más evidente, que se concreta en una inestabilidad parlamentaria que hace que el gobierno no se pueda comprometer a aprobar y a impulsar ninguna ley porque no tiene los apoyos necesarios. Bueno, pues leyes se han aprobado unas cuantas, otra cosa es que no se hayan aprobado todas. Solo faltaría, es un gobierno de coalición, un gobierno en minoría parlamentaria y un gobierno, ojo, y esto lo tiene que tener muy en cuenta el gobierno, eso es verdad, un gobierno con una mayoría en el Congreso de los Diputados de derechas. O sea, en el Congreso de los Diputados hay algo curioso que seguramente si eres del Partido Popular eres incapaz de comprender, pero que vosotros, porque sois gente muy lista, sí lo entendéis perfectamente. Y es que se combina una mayoría de derechas, económicamente de derechas, porque Junts y PNV es de derechas, con una mayoría claramente antifascista. ¿Por qué? Porque Junts y el PNV, al mismo tiempo de ser de derechas, son antifascistas. Que es una cosa que les explota la cabeza a la derecha española. Que se puede ser de derechas y antifascista al mismo tiempo.
Que se puede condenar a la dictadura, que no te guste Francisco Franco y ser de derechas al mismo tiempo. Bueno, básicamente lo que es una gran parte de la derecha europea, que serán conservadores, económicamente más tendientes al neoliberalismo. Pero hombre, el fascismo les parece mal, amigos y amigas. Os suena Merkel, ¿no? Pues ese rollo. Bueno, pues eso es una cosa que la derecha catalana y la derecha vasca tienen y que la derecha española, el Partido Popular, no tiene. Y por eso no les tiembla la mano lo más mínimo a la hora de pactar con el fascismo español, que es Vox. Y dicen, no hay una mayoría suficiente y por eso el gobierno es inestable. Hombre, pues, amigos y amigas, permitidme decir primero, ¿qué mayoría alternativa tenéis? Ninguna, ya lo sabemos, porque no pueden hacer una moción de censura. No hay mayoría alternativa. Si la mayoría de este gobierno es endeble, que dicen, su mayoría ya es directamente inexistente. Yo no digo que sea endeble esta mayoría, pero es que la suya es inexistente. Y además, tengamos en cuenta esto. Es que ya os hablan de mayoría con una ligereza como si estuviesen gobernando con el mayor de los poderes. Una de las últimas noticias. El gobierno del PP en Castilla y León evidencia su debilidad al prorrogar los presupuestos por quinta vez en 6 años, amigos y amigas. El presidente Fernández Mañueco no ha sido capaz de llegar a acuerdos parlamentarios con la oposición para aprobar las cuentas para 2025, prorrogado por quinta vez en 6 años. No, imaginad lo que estarían diciendo si el gobierno del malvado comunista Pedro Sánchez hubiese prorrogado por quinta vez en 6 años sus presupuestos generales. Podrían haber gritado en el cielo, esto es ingobernable, no puede ser, bla, 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 bla. La estabilidad es la que viene por parte de la derecha, pero ¿qué estabilidad, hijos míos? Pero si donde gobernáis os ha durado menos de un año el gobierno de las comunidades autónomas. La práctica, un año os ha durado un gobierno de coalición que teníais con Vox. Que se han roto todos los gobiernos. Vaya estabilidad a la de la derecha. No, la izquierda es que no saca adelante. Inestable los gobiernos de la derecha. Y además ahora que no pueden sacar ni los presupuestos porque le están pegando entre Vox y el Partido Popular para ver quiénes son más radicales, porque también tienen un poco de miedo por lo que se les acerca por la derecha. Por la derecha de la derecha de la derecha, por la extremísima derecha, que es el señor Alvise Pérez. Que por eso se salieron todos los de Vox de los gobiernos autonómicos y otros tantos del partido, porque no querían salirse de los gobiernos y se quedaron dentro de los gobiernos con el Partido Popular. Pero que esta gente se atreva a hablar de estabilidad. Hombre, pero mirad lo que tenéis dentro, hijos míos. Por Dios. Por Dios. Es que es tremendo. Y es una cuesta también que el año 2025 va a tener un nombre lamentablemente vinculado con la corrupción, con los juzgados y con las audiencias provinciales. Lamentablemente este es el horizonte que... Lamentablemente es a todo lo que lo fiáis. O sea, no hace falta que vuelva a recordar el gobierno. El señor Feijóo confía en que los jueces tumben a Sánchez tras asumir que no dan los números. O sea, eso es lo que estáis deseando realmente. Y también escuchar los deseos de que la corrupción haga caer este gobierno por parte del Partido Popular, que precisamente su gobierno de Rajoy cayó por eso. Y no sé, sin ir más lejos, cuya sede en Génova está pagada con dinero de la Caja B de Bárcenas. Hombre, hijos míos, pues de verdad os lo digo. Es que no sé con qué autoridad moral te presentas delante de las cámaras y de los micrófonos lanzando este tipo de acusaciones. La corrupción. Sí, la de Begoña Gómez y del hermano. Es que de verdad. El conjunto de los españoles en el año 2025, que no es muy diferente al del año 2024, sino que mucho nos tememos va a ser peor, más costoso y más pesado para el conjunto de los españoles. Dice, nos tememos, o más bien deseamos, ¿no? Nuestra oferta política ante los españoles de cara al año 2000. Eso quiero saber yo, tu oferta política. Básicamente la de intentar ayudar a que esta cuesta, ya que este lastre que lamentablemente vivimos con este mal gobierno, sea mejor. Nosotros no queremos solo ser oposición al gobierno, que también nos toca ser oposición al gobierno, los miércoles sesión de control, ofreciendo también y señalando... Y también os digo, las sesiones de control al gobierno no se saben si son sesiones de control al gobierno o sesiones de control a la oposición, porque sufre más la oposición que el gobierno en esas sesiones de control, porque mira que son cutres. Funciona. Esto es la labor de la oposición, control de la acción del gobierno, pero queremos también ofrecer una alternativa, una ilusión. Pero es que no hay alternativa. Acordaos de las últimas sesiones de control, las hemos visto aquí. ¿De qué trataban? Básicamente de Feijóo, Miguel Tellado, este señor y una ristra de diputados segundones hablando de Begoña Gómez y del hermano, diciendo el hermano, 1,5 millones de patrimonio. Era mentira, pero les da igual. Era eso. La última sesión de control fue literalmente eso. La podéis buscar en el canal. Hablar de Begoña Gómez y multiplicarlo por 7 todo el rato. Eso, permíteme que te lo diga, no es oposición. Eso puede ser un tertuliano de derechas en el programa más infame de la televisión. Puede ser el opinador de Twitter de no sé qué. Pero oposición no es oposición. Porque no habláis de las cosas que le importan a la gente. Y eso no es oposición. Eso es pasar el rato. Eso es hacer política chusca basada en lo que digan los tribunales o lo que haya publicado ese día por la mañana el debate OK Diario o The Objective. O la última denuncia que haya puesto Hazte Oír o que haya puesto el sindicato este de abogados cristianos. Pero no es otra cosa.
lo que hacéis vosotros. No es otra cosa. Estáis marcados, vuestra estrategia política está completamente marcada, como si fueseis animales en un matadero por lo que digan el titular de turno o el sindicato ultra de turno. Sea Manos Limpias, Hazte Oír o quien narices sea. Bueno, y un poco más adelante, por aquí, porque ahora ya empieza a hablar sobre inmigración y demás, que también os digo, echarle la culpa al PSOE y a Vox del tema, cuando son ellos los que ni siquiera permitieron, como os decía antes, que se empezase a discutir en el Congreso de los Diputados este asunto, que por otro lado el Partido Popular de Canarias y de Ceuta les pedía por favor que lo aceptasen, pero dijeron que no, que con el PSOE ni agua. Pues bueno, después de esto y después de haber visto también el ridículo con Alsina de Feijóo, que ilustra bastante bien de qué va su posición, pues atención a lo que dice en este momento. Y la respuesta lamentablemente vuelve a ser la misma, porque todo es confrontación, todo es lucha, todo es pancarta, todo es una cosa que mañana ya no tiene, digo hoy una cosa y mañana ya no tiene vigencia. Este es el gobierno que enfrentamos lamentablemente. Esto que es que es gracioso que lo diga Borja Semper. ¿Os acordáis cuando se fue de política él, no? Borja Semper en su despedida: convendría prestigiar a la política y que vuelva el respeto. Que vuelva el respeto. El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, de 44 años, ha protagonizado varios enfrentamientos con Cayetana Álvarez de Toledo. Prestigiar la política y que vuelva el respeto. Y dice, no, es que un día se hizo una cosa y al día siguiente ya se dice la contraria. Pero, Borja, si te fuiste en enero de 2020 y apenas 2 años y pico después, 3 años, estabas de vuelta en el Partido Popular con Cayetana Álvarez de Toledo de portavoz y diciendo que vuelva el respeto, sí, que vuelva el respeto, y volviste tú al Partido Popular, quien volvió fuiste tú al Partido Popular, en el que se estaba coreando que te vote Chapote, mientras las víctimas de Chapote decían que por favor dejasen de utilizarlo. Te lo decían las propias víctimas, los familiares de las víctimas de Chapote, de ETA. Y seguían coreando que te vote Chapote. Y mientras tanto Ayuso diciendo me gusta la fruta, haciendo chapitas. Feijóo cogiendo una cesta de fruta así. Este tipo es el que ahora se atreve a decir, no, es que se hizo un día una cosa y al siguiente se te olvida. Convendría prestigiar la política y que vuelva al respeto. Lo que volviste tú fue el momento más dorado del Partido Popular. Y aún se atreverá a presentarse como el moderado del PP, pero si volviste literalmente para justificar todos los pactos de la extrema derecha, del Partido Popular, de tu partido con la extrema derecha. Te fuiste enfrentado con Cayetana Álvarez de Toledo y con Pablo Casado porque se parecía demasiado a Vox, y ahora resulta que vuelves para justificar todos los gobiernos de coalición que hicisteis en las elecciones autonómicas con la extrema derecha. Es que de verdad es un personaje que me genera especial rabia por la hipocresía y por la falsedad de todas sus palabras constantemente. La previsión del Partido Popular para este año 2025 es la de un posible adelanto electoral. O sea, si está... Aquí están preguntando sobre el posible adelanto electoral, bueno, que es lo que pido una vez más. Lo inédito de lo que atravesamos es que esta respuesta, ¿sabe usted quién se la puede, esta pregunta sabe quién se la puede responder? Solo una persona. Y que además no está en España, se llama Carles Puigdemont. Lo que haría un presidente responsable y razonable es, ante una inestabilidad parlamentaria más que evidente, ante casos de corrupción que le acechan como los que estamos teniendo oportunidad de conocer, es disolver las Cortes y convocar elecciones para que los españoles podamos opinar sobre lo que hemos vivido este último año. Claro, qué buena idea, Borja Semper. ¿Y qué tal si repetimos las elecciones una y otra vez hasta que haya un resultado que os venga bien y que Feijóo pueda gobernar antes de que Ayuso le corte la cabeza? Es que es tremendo ya. No, pues lo que habría que hacer es convocar elecciones. Sí, venga, seguid por ahí. Seguid pidiéndolas por enésima ocasión. Que es un sobresalto continuo. Pero todos sabemos, al menos este es el análisis que nosotros hacemos, que Pedro Sánchez no está en Moncloa para gobernar, está en Moncloa para resistir. Entonces, claro, al final... Está en Moncloa porque le han votado más partidos que los que le votaron a Feijóo, que simplemente consiguió el apoyo de Vox en la investidura. Solo de Vox, ya está. Su resistencia depende de la voluntad de un solo hombre, que es Carles Puigdemont. Bueno, y vuestra moción de censura tan ansiada también depende literalmente de un solo hombre, de Carles Puigdemont, al que ahora le estáis haciendo la pelota diciendo Junts es un interlocutor válido, tenemos afinidad en temas económicos y fiscales, pero si literalmente llevabais meses saliendo a la calle a manifestaros contra Puigdemont y ahora resulta que ya es un interlocutor válido, un partido lógico con el que se puede llegar a pactos sobre impuestos y demás. De verdad, no tienen vergüenza. Es que no tienen vergüenza. Pero bueno, como os decía al principio, entramos en el 2025, pues como salimos del 2024, exactamente igual, amigos y amigas. Os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre este ridículo de nuevo. Que están diciendo lo mismo, elecciones. No sé hasta cuándo les durará esto. Seguramente hasta que se carguen a Feijóo, pongan a otra persona y entonces vuelvan a repetir elecciones.
Pero yo sinceramente yo creo que eso no les funciona. Y ser los pepitos grillos, los loros repetidores de lo que vayan diciendo por ahí los jueces peinados de turno o los oíres y abogados cristianos de turno, pues tampoco le auguro un demasiado buen resultado. Pero bueno, ellos sabrán. Borja Semper, que tiene un gran criterio político a la hora de irse y de volver en momentos, vamos, fantásticos. No me quiero enrollar más con este asunto, que vuelvo sobre lo mismo. Os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre todo esto. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja tu like, tu comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.